Muy bien, continuamos. Quedamos en este punto pendientes de abordar el aspecto funcional del sistema que estamos describiendo acá, organizado modularmente como ustedes ven allí, y ello nos lleva a considerar algunos conceptos que son de interés a fin de comprender la parte informática que viene después. Ustedes ven acá que hablamos del problema de la regulación de procesos biológicos. No lo llamemos problema, habría que hablar del reto de modelar estos procesos biológicos naturales que mantienen regulada la funcionalidad de los organismos mediante sistemas diversos que simultáneamente corren en nuestros cuerpos, para colocar un ejemplo, y que son responsables del grado de salud que experimentamos, de vitalidad que experimentamos. Uno de ellos es la apoptosis o muerte celular, y a modo de ejemplo pues mostramos que esto suele estar compuesto de una serie de objetos biológicos que interactúan entre sí y que determinan si en un momento determinado una célula muere o no muere. Se habla aquí de dos modos en los que esto pudiese ocurrir, un modo externo y un modo interno. Estos que ustedes ven aquí son indicadores o nos muestran la presencia de señales biológicas que estimulan que se active un camino que nos lleve a la muerte celular desde una estimulación externa, por ejemplo, un fármaco. Y en este caso, lo que sucede, por ejemplo, cuando por algún estímulo, puede ser en este caso algún golpe, maltrato que genera algún tipo de daño a nivel celular, lo que estimula que se liberen ciertos tipos de componentes que mediante ciertos eventos de origen biológico pues desencadenen una serie de procesos enzimáticos que conducen, ya sea por este camino o por este camino, a lo que sería la muerte celular. Estas señales se liberan reguladas de diferentes modos. A toda célula le llega el momento de morir, y entonces en el momento indicado, en ese momento se liberan los elementos bioquímicos que producen que la estimulación de estos procesos enzimáticos se den, y la muerte celular entonces pues sea un hecho. Lo que quiero destacar acá es como por una vía externa llegas a este destino y por una vía interna llegas también a este destino. Eso pues se ve ahí bien digamos, hasta bonito porque el gráfico se presta, y cuando tú te mueves un poco más a lo que es la realidad te consigues con una cosa como esta. Es decir, aquí sigue estando lo que corresponde al el elemento, digamos, biológico que tiene que ver con la muerte celular, pero hablamos entonces ahora de una cantidad de caminos que tienen que ver de una u otra manera con ese proceso, y nos muestra que las redes de regulación pues pueden ser algo complejas. La comunidad científica ha desarrollado un modo de describir a esas redes, y entonces se habla de diversos eventos. Estos colores que ustedes ven aquí se refieren a diferentes de posibles interacciones entre objetos y las relaciones que se dan en esas interacciones. Por ejemplo, aquí se habla de la estimulación enzimática de una reacción. Este símbolo se refiere a ello. Hablamos, por ejemplo, aquí este símbolo que está aquí, que es una flecha verde, como el símbolo que en general se refiere a la estimulación de un proceso, ¿no? Que esta flecha en verde conectando a un componente con otro referirá que el de la izquierda estimula al proceso que está a la derecha. En este caso se habla de que esta barra detrás de la flecha significa la necesidad de un aspecto que está a la izquierda para que el de la derecha se dé. Este que está aquí se refiere a que lo que ocurre a la izquierda inhibe a lo que está en la derecha, y así sucesivamente. Acá ustedes pueden ver, por ejemplo, que se dice que la proteína A interactúa con la proteína B y lo que forma un complejo. Eso se nos dice acá. Entonces hay diferentes maneras de representar aquí los modos en los cuales se dan procesos y la interacción entre objetos en una red, y esas flechas se emplean aquí de algún modo para modelar. Acá no se ven colores porque la verdad es que la nomenclatura aquí no está siguiendo esta leyenda, que estamos aprovechando para colocarla, pero en el siguiente gráfico sí se está haciendo.
Ahora ustedes dirán, ya va, ¿esto qué es? Pues esto es un modo distinto de representar esto. Aquí estamos hablando de una red de regulación, en particular una que tiene que ver con el sistema sinobiótico biliar. Y de los diferentes, por supuesto se habla de los diferentes objetos que la componen. Yo voy a ampliar aquí un poco para aprovechar la calidad del gráfico y destacar cómo cosas como estas pues son representadas informáticamente para hablar de lo que interesa aquí. Aquí se dice, por ejemplo, que estos dos objetos interactúan, lo que forma aquí un complejo. Ese complejo a su vez interactúa con otro elemento de una red, en este caso un elemento de respuesta o un motivo en una secuencia de ADN, que es a lo que se refiere a esta línea que está aquí. Esa interacción, ese anclaje de este complejo en este elemento de respuesta a su vez activa la transcripción de otros objetos distintos. Es decir, esa interacción que acabo de mostrar aquí puede estimular simultáneamente, o es capaz de estimular, no necesariamente simultáneamente, es capaz de estimular la transcripción o la presencia, la biodisponibilidad de otros objetos, por ejemplo estas enzimas que están acá. Entonces esto muestra un ejemplo de lo que es un pathway o camino de señalización en el que una proteína como CYP1A1 experimenta estimulación de su transcripción gracias a la interacción de objetos que reconocen elementos de respuesta en el ADN, lo que conduce a que la transcripción de la proteína correspondiente se haga una realidad. Entonces, bueno, esto nos muestra un ejemplo de las redes que hay que modelar para describir sistemas. Esto que ustedes ven aquí se hizo manualmente. Biólogos trabajaron en esto y representaron manualmente a los objetos que ustedes ven aquí, que pueden darse cuenta que son unos cuantos, y créanme, son muchos más. Esto es un modelo simplificado de la red que modela el control, o en este caso la eliminación de agentes, en este caso toxinas, por ejemplo, y en particular pues muestra que tanto el que regula la disponibilidad de ácidos biliares como la excreción o la eliminación de toxinas del organismo, pues suelen estar, las proteínas que regulan ambas cosas suelen estar relacionadas. Entonces, bueno, esos son ejemplos que nos plantean una aproximación a esto de construir lo que se conoce como el reactoma de diversas especies, entre esas, por supuesto, la nuestra. Esto ha ido creando bases de datos como, por ejemplo, la que se conoce como reactoma, ya que no hablaríamos de genoma, sino de reactoma, o de la construcción de los sistemas y de las diferentes interacciones o reacciones que se dan a nivel biológico, para que los diversos sistemas que mantienen operativo a un organismo determinado pues funcionen de manera apropiada o apropiadamente regulada. En este sitio, cuya página ya cambió su forma, que en este caso es reactoma.org, ustedes pueden conectarse y realizar diferentes cosas. Por ejemplo, recorrer pathways como estos. Eligen un sistema en particular, como por ejemplo el inmunológico, y pueden irse a la red de este estilo que lo modela y analizar sus pathways, sus caminos de señalización, determinar los objetos biológicos, proteínas y demás que lo definen, y de ese modo analizar los pathways. Puedes analizar datos, por ejemplo, en este caso puedes hacer experimentos que te permitan, dada una data correspondiente a una red, analizar lo que corresponda, descargar datos, etcétera. La idea, por ejemplo, en el caso nuestro, podría ser modelar automáticamente esta red, automáticamente representarla en el lenguaje que esta base de datos requiere y automáticamente reportar esa base de datos a Reactoma para que esta gente defina si, por ejemplo, puede ser parte de las redes que se están anotando y publicando en sitios como este. Entonces avanzo. Todo esto plantea, digamos, el contexto que justifica que estemos hablando aquí de la posibilidad de construir redes de señalización al estilo de como este gráfico ilustra. ¿Qué les quiero decir en este punto? Pues bueno, nosotros hemos optado por una aproximación como esta. Como ustedes pueden ver, podemos hablar de dos objetos como los que escribí aquí, que interactúan, reconocen un elemento de respuesta en el ADN de una célula,
y desde allí se estimula, por ejemplo, la transcripción de una proteína como CYP1A1. Pues ustedes pueden ver que ese proceso, eso que acabo de decir, se da muchas veces aquí, y uno pudiese plantearse el reto de por qué no construir una red de modo automático. Bueno, ¿cómo hacer para lograr eso? Bueno, ustedes pueden proveer una secuencia de ADN, la que por ejemplo indicábamos aquí en este gráfico más arriba, que yo les decía que esta línea que se ve aquí, donde está el motivo o el elemento de respuesta, es de hecho una secuencia de ADN que podemos estar suministrando en este punto como objeto problema a analizar. En esa secuencia podemos identificar, gracias al análisis estructural que recién describimos, los ERFs y los transcritos. Y podemos postular, gracias a esa primera identificación de estructura, una posible región de regulación que puede ser objeto de análisis mediante una estrategia como la que les voy a describir brevemente en este momento. Tú puedes tomar entonces esa secuencia, pasarla por una herramienta como BLAST y conseguir los homólogos que vienen a ser otras secuencias evolutivamente relacionadas con esta. Y ya con eso definir una primera lista de objetos relacionados con la secuencia de problema. Además, como expertos, ustedes pueden proveer otros objetos que ustedes consideren que pueden estar relacionados con alguna posible proteína presente en esta secuencia. Y de ese modo ya tendrías entonces otros objetos que incluir en esa red que vamos a tratar de construir manualmente. Otro elemento importante es que tú pudieras tomar la región de regulación que se propone a partir del análisis estructural y pasarla por herramientas que te digan, mira, los factores de transcripción que estamos identificando en esta región de ADN que tú nos das para analizar son estos y aquellos. Es decir, tienes más objetos que incluir en la red, en este caso un listado de factores de transcripción, y eso define un primer conjunto de objetos que tú puedes ahora juntar. Aquí están todos los factores de transcripción que descubriste, pues aquí están los homólogos y los objetos del experto. Puedes tomar todos los factores de transcripción e irte a una base de datos experta en proteínas, como el Protein Data Bank, y a otra base de datos como el Human Genome Nomenclature Committee, y en este caso solicitar información que describa los nombres y tanto cortos como largos estandarizados para cada uno de esos objetos, y de este modo tú defines un nivel 2 de objetos en los que están objetos vinculados a los factores de transcripción, por ejemplo otras proteínas, porque PDB te da complejos que tú puedes desarmar, y de ese modo tú podrías, a partir de los factores de transcripción, definir un conjunto de objetos relacionados con los factores de transcripción, como les decía, otras proteínas, y todos ellos, este grupo de objetos que acabas de definir un nivel 2 de objetos con los cuales puedas trabajar. ¿Con qué finalidad? Ahora tú podrías, por ejemplo, parear objetos de este nivel y de este nivel, y con dos nombres de dos proteínas irte a un repositorio de abstracts o papers en la internet y preguntar por papers que hablen de las posibles interacciones que sean entre un objeto de este nivel y de este nivel. Tú podrías ir guardando entonces todas las referencias de los papers que hablan de esos dos objetos y cómo interactúan, y repetir las diferentes combinaciones de pares y conseguir todos los papers que hablan de esas relaciones posibles o eventos de regulación, para ser concreto, y de ese modo ir armando entonces un listado de objetos que vas minando a través de bases de datos que se especializan en interacciones entre proteínas, y de bases de datos que se especializan en papers que hablan de esas interacciones, y de ese modo ir consultando a las bases de datos y obteniendo más objetos y más papers, y avanzando por niveles hasta que llegas a la membrana celular, sabiendo que por esa vía llegan otros objetos externos capaces de estimular o de inhibir caminos de señalización que pueden disparar la transcripción de un transcrito o inhibir la transcripción de un transcrito. Toda esa información se va almacenando acá, y al final tú terminas con un listado de identificadores de posibles abstracts o de papers que pudieras traerte de la internet, y de una colección de objetos que vienen a ser idealmente todos los objetos presentes en una red como esta. Entonces fíjense, los papers hablarían de las posibles interacciones que se describieron en la leyenda que brevemente miramos ahorita, y el Protein Data Bank te podría ayudar a minar los posibles objetos presentes en la red, lo que al final te da la posibilidad de contar con posibles abstracts de este lado y posibles objetos pertenecientes a la red, que aquí los hemos llamado objetos minados.
Si ya tienes los papers, pues tú te descargas los abstracts de esos papers, los pasas por alguna herramienta que los resuma y extraiga de esos papers solamente eventos de regulación que sean susceptibles de ser representados con interacciones como las que están descritas aquí. Y de ese modo podrías entonces, valiéndote de los objetos que minaste y de los abstracts que ya obtuviste, definir lo que nosotros en informática llamamos como, o identificamos como una base de conocimiento. Este paso que está aquí generaría la base de conocimiento, esto se refiere a generador de base de conocimiento, y esa base de conocimiento puede ser entregada a una parte del sistema que se encarga de hacer inferencias o análisis automáticos que se encargan de descubrir los posibles caminos que conducen a que un ligando que llega a la membrana celular dispara una cascada de eventos que terminan con, por ejemplo, la activación o la producción de enzimas que a su vez se activan de algún modo y pueden conducir a la apoptosis, como mirábamos un poco más arriba. Eso ha sido modelado automáticamente, ya se han hecho algunos experimentos, y acá pueden ver ustedes el extracto de la red de señalización que miramos hace unos momentos. Aquí se puede ver entonces, vamos a bajar un poquito para que se vea mejor, la sección de la red que yo les comentaba, y nosotros nos propusimos, dado que ya teníamos una representación manual, una primera aproximación manual de la red del sistema xenobiótico biliar, preguntarnos si al seguir este procedimiento que les acabo de describir, éramos capaces de recuperar desde la internet eventos que estuvieran relacionados con este extracto de la red. Es decir, para ponerlo en otras palabras, si yo era capaz de reproducir automáticamente eventos que estuvieran presentes en la red que hubiesen sido modelados de modo, en este caso, manual, y nosotros estamos buscando modelarlos de modo automático. Pues nos conseguimos con cosas como esta, que dicen que AHR regula CYP1A1. Tú lo ves aquí, te das cuenta que AHR efectivamente es capaz de participar en procesos que regulan la biodisponibilidad de CYP1A1. Y esta oración que está aquí, pues está vinculada con oraciones que fueron minadas desde la internet, que ustedes pueden con calma revisar aquí, pues yo no quiero que la presentación se haga muy larga, pero ustedes pueden darse cuenta al mirar estas oraciones que fueron obtenidas automáticamente desde la internet, que efectivamente están modelando procesos que están presentes en la red de regulación que fue manualmente modelada por biólogos expertos, en particular en esta red de señalización. Bien, nosotros entonces estamos, gracias a esta aproximación, en la posibilidad de generar bases de conocimiento que representamos de este modo. Fíjense que esto es minado automáticamente desde la aproximación que estamos describiendo, y esta base nos dice, por ejemplo, que este objeto activa a este otro, que este objeto estimula a este otro, que este objeto es capaz de fosforilar a este otro, que este otro es capaz de enlazarse a este otro, y así por el estilo. Terminas con eventos de regulación que pueden ser de miles, que están en este caso modelando de un modo distinto, por supuesto no gráfico, a una red como esta que ustedes están viendo aquí, que ya miramos, ¿no? Entonces los eventos, como este par de eventos por ejemplo, se representan en la base de conocimiento como eventos de este estilo, donde dos objetos están relacionados de algún modo. Ello nos ha permitido la posibilidad de realizar procesos de inferencia automático, en los que con algún código informático particular, esa base de conocimiento que les acabo de representar aquí, estos puntos indican que es mucho más grande de lo que se ve, pues al pasar por estas herramientas, pues terminamos descubriendo en la base de conocimiento cosas como esta. Este elemento u objeto, factor de crecimiento, que es lo que EGF es capaz de enlazarse a este receptor es capaz de activar a esta proteína es capaz de activar a este factor de transcripción, y este factor de transcripción es capaz de enlazarse a esta proteína que en particular se refiere a una hormona, la hormona SST. Ese pathway que se ve aquí está descrito acá como una cascada de eventos, donde dice que EGF, tenemos un evento en el cual EGF se enlaza a EGFR, EGFR a su vez activa a esta proteína,
raza activa este factor de transcripción, y este factor de transcripción es capaz de enlazarse a, en este caso, un elemento de respuesta en el ADN que codifica a la hormona SST o SRIF, son sinónimos. El HGSN, uno de los servicios que utilizamos, nos permite descubrir que SRIF y SST son nombres para identificar la misma proteína, en este caso una hormona. Hemos hecho acá el trabajo de extraer de los papers las oraciones que fueron automáticamente identificadas, y se destaca que hay 4 papers distintos. Aquí están los identificadores que PubMed reporta para ellos. En cada uno de esos papers se descubrieron oraciones en principio desconectadas, que nuestro análisis fue capaz de conectar, para decirnos que al final estas oraciones que describen los eventos que están indicados aquí, pues muestran cómo un evento inicial en el cual un par de objetos se enlazan, terminan al final, permitiendo que Krebs se enlace al promotor de la hormona somatostatin, lo que pues resulta ser importante como descripción de los posibles eventos que en este caso activan la transcripción de una proteína en particular. Bien, eso les da un ejemplo del tipo de cosas que nosotros pretendemos hacer en este análisis, en el cual estamos tratando de no solo generar transcritos, sino buscar patrones de regulación y validar esos transcritos con esos patrones de regulación, a fin de que los usuarios de esta herramienta, pues esperamos nosotros, obtengan de esto algún beneficio particular. Nosotros acá en términos informáticos estamos tratando de que no solo se postulen transcritos, sino que además estos estén apoyados de alguna manera por posibles caminos de señalización que digan que este transcrito en particular pudiese estar presentando una región de regulación que puede a su vez estar asociada a un patrón de regulación en particular o un camino de señalización, lo que pudiese ser importante a la hora de ir a un laboratorio a experimentar con estas cosas. Bien, en términos informáticos, un poco para que ustedes vean la potencialidad que está detrás de todo esto, nosotros estamos caminando en la dirección de poder hacer cosas como esta. Hablar, por ejemplo, de un conjunto de acciones posibles a modelar y en este caso a simular en una red. Si ya tengo la red, puedo empezar entonces a pensar en cosas como esta. Acciones que puedo ejecutar en la red, observaciones que puedo realizar en la red, eventos que puedo ya sea externamente simular en la red, porque de repente quiero saber si un evento particular es capaz de estimular o inhibir la transcripción, un proceso de transcripción. Un plan de acción puede ser un conjunto de acciones que yo pudiese en un momento determinado ejecutar en la red y ver a dónde me lleva ese plan de acción, y así por el estilo. Eso nos lleva a hablar entonces de, por ejemplo, la posibilidad de que si yo tengo un conjunto dado de observaciones, yo quisiera saber qué conjunto de acciones lo causa. Es decir, cuáles fueron los actos que condujeron a que yo observe ahora, en este momento, ciertas cosas en la red. Por ejemplo, si hay una proteína que se está transcribiendo, yo quiero saber cuáles fueron los actos o los eventos en el pasado que lo están produciendo o están generando ese proceso de transcripción. Si yo quiero obtener en este caso en particular un resultado particular, yo quiero en este caso obtener un evento o una característica particular en una red de interacción molecular. A eso se refiere esto RIM, para hablar en general, porque no solamente tenemos redes de regulación genética, sino que hay otro tipo de redes. Entonces en general hablamos de redes de interacción molecular. Si yo quiero que un evento en particular suceda, ¿verdad? Entonces para obtener ese evento, ¿cuál conjunto de acciones debo seguir? A ese conjunto de acciones lo llamamos un plan. Y si en particular yo quiero saber qué podría suceder si sigo un plan en particular, entonces yo digo, bueno, dado un conjunto de acciones, ¿qué posible evento P podría obtenerse si yo ejecuto esas acciones en una red? Todo esto pasa por la posibilidad de tener una base de conocimiento como la que representaba arriba, de tener algún mecanismo de razonamiento que lidie con estas cosas que acabo de mencionar, de modo que yo planteo una consulta como la que acabo de definir aquí. A eso se refieren estos signos de interrogación. Estoy preguntándome cosas, yo paso las consultas, y hay un razonador que apoyado en la base de conocimiento, pues me dé respuestas, ya sea en formas de explicaciones, en formas de planes o en formas de predicciones. Bien, eso a grosso modo, para mostrar de qué estamos hablando aquí. Bien, quiero aprovechar entonces para
hablar de algunas conclusiones al respecto. Una, ya estamos en posibilidad de generar ORFs y transcritos, empleando de alguna manera conocimiento experto que lo sustenta. Podemos hacer cosas como por ejemplo cruzar información entre bases de datos como Ensemble y EPD. Esto no está explicado más arriba, pero el EPD es una base de datos que se especializa en promotores. Esto es de Eukaryotic Promoter Database, o base de datos especializada en promotores de eucariotas. Ensemble es una base de datos disponible en un laboratorio, el laboratorio europeo de bioinformática, el EMBL, que apoya a un sistema conocido como Ensemble, que se encarga de curar y exponer anotaciones de estructuras genéticas para todo el mundo. Hay otras dos bases de datos, el DDBJ en Japón y el NCBI el Genome Bank, el Gene Bank es hospedado en el NCBI en Estados Unidos. Y estas tres bases de datos están sincronizadas y te permiten saber cómo están las cosas en esto de anotar los genes. Nosotros en esta aproximación no lo explicamos aquí, pero cruzamos datos tanto de promotores y de Ensemble, por aquello de tener anotadas las regiones de regulación junto con las estructuras genéticas. Otra cosa importante que ustedes ven aquí es que ya estamos hablando de la generación automática o organización automática de regiones de regulación mediante las cosas que ya les mostramos. Por ejemplo, somos capaces de identificar cajas y además en la posibilidad de identificar sitios de anclaje de proteínas como CREP en el ejemplo de SST que acabamos de ver. Podemos explorar bases de conocimiento en línea, en el sentido de que podemos conectarnos a bases de datos como PubMed y traernos astras y explorar ese conocimiento y organizarlos en bases de conocimiento como acabamos de describir. Podemos además realizar la inferencia automática de patrones de regulación, cosa que acabamos de describir también. Y estamos hablando de la posibilidad de conectar estructuras genéticas con posibles modos de regulación, porque según se veía en el gráfico que les mostraba más arriba, vamos a ir rápidamente para aprovecharlo, pues estamos conectando la parte estructural con este análisis que recién les acabo de describir, lo que permite que ambas cosas sucedan al mismo tiempo, lo que pues esperamos nosotros sea de utilidad para los posibles usuarios de esta herramienta que estamos desarrollando. Por hacer, nos queda la posibilidad de explorar posibles alternativas para marcar las señales estructurales, es decir, ver de qué otros modos nos valemos para identificar motivos o lugares de anclaje de factores de transcripción, ver de qué otras maneras podríamos modelar las redes de regulación, modos distintos a lo que acabamos de exponer. Estamos trabajando en la generación de indicadores estadísticos que permitan medir qué tan bien nos está yendo. Queremos generalizar los criterios para la exploración de patrones. Por ejemplo, quisiéramos saber qué otras estrategias pudiéramos seguir para modelar las redes y explorar los caminos de señalización. También emplear otros modos de inferencia, no los explicamos acá, pero los modos de inferencia que utilizamos son muy particulares, hay otras maneras de hacerlo, queremos explorar otros. Y queremos hacer accesible las herramientas que hemos desarrollado de modo gráfico, porque la verdad es que aún no tenemos esto en modo gráfico. Hay aquí la posibilidad de preguntas que en el caso de esta aproximación electrónica o en línea, pues se pueden hacer vía correo electrónico o a través de entrevistas mediante usos de herramientas como Hangouts o Skype. Pero de esas cosas podemos hablar con calma más adelante. Bien, voy cerrando por aquí. Este tercer video que habla del dominio del conocimiento ha tratado, esperamos que en una buena medida, de acercarnos a los diferentes componentes que tienen que ver con este trabajo que se está exponiendo aquí. Para quienes están entrando a esta exposición por primera vez, deben saber que hay una bitácora y la posibilidad de acceder a una bitácora de actividades que ustedes pudiesen seguir también en línea, que les permitiría profundizar en esto de las herramientas. Por ejemplo, muy bien, suena muy bonito, pero yo quisiera verlo funcionando. Bueno, eso está en una bitácora y la posibilidad de que ustedes se conecten a un servidor y hagan las pruebas ustedes mismos desde el teclado de sus máquinas
de las cosas que estamos desarrollando, lo que deseamos nosotros, se convierte rápidamente en una herramienta que les pueda ser de utilidad. Para los interesados en esto que acabo de decirles, aquí está mi correo electrónico, jlopez@uned.edu.be. Por favor escríbanme y con gusto yo los pongo más al tanto de esto que acabo de decir. Oye, ¿qué es eso de la bitácora? ¿Cómo me conecto? ¿Cómo entro en ese grupo de personas que están trabajando contigo? Hay biólogos, médicos, estudiantes de informática, estudiantes de posgrado de biología molecular, estudiantes de posgrado de informática o alguna de sus modalidades, ingeniería de sistemas, ingeniería informática, involucrados con esto. Así que se está generando una, vamos a llamarlo una red bien bonita, en la que están participando diferentes, digamos, personas, tanto biólogos, médicos e informáticos, en esto que les estoy describiendo aquí. Bien, voy cerrando aquí entonces, quedo a sus órdenes, espero que esto sea de utilidad, que estén bien, los veo en otra oportunidad.